Amados hermanos, feliz día del Señor. Hoy la predicación tomará como base un salmo escrito por David. Está identificado en el Salterio como el número 19. En él encontramos que el rey, el cantor, exalta la grandeza, la perfección y la gloria de Dios. Y esto el salmista lo encuentra manifiesto en la revelación de Dios. Revelación, en primer lugar, a través de la creación, del universo mismo. En la creación observa el salmista el poder de Dios. Y luego también encontramos que en este salmo David se refiere a la ley de Dios, a la palabra de Dios, dada al pueblo de Israel. Y ahí encuentra el salmista la voluntad de Dios, poder de Dios y voluntad de Dios, que son expresamente reveladas e identificadas por David en la creación y en la ley dada a su pueblo. Poder y voluntad de Dios. Características del Dios de Israel. Hermanos, es frecuente en los salmos de David que él reconozca al Dios creador, reconozca al Dios del pueblo de Abraham, Isaac y Jacob, y reconozca al Dios personal, a su Dios. Así que con frecuencia en los salmos veremos cómo el salmista se refiere a ese Dios inmenso, grande, creador de todo lo existente en cielo y tierra. Luego, en un otro nivel, el salmista reconozca a ese Dios protector, creador, sustentador y guiador del pueblo de Jacob. Y luego, en otro nivel, aún más íntimo, el salmista aterrice reconociendo a ese Dios con quien tiene una relación personal. Creación, pueblo, persona. Son niveles que llevan a la alabanza de David. Y esto, hermanos, forma parte de la teología cristiana. Nosotros reconocemos que hay una revelación natural, una revelación general que se muestra en la creación. Pero también reconocemos nosotros y predicamos que hay una revelación especial escrita en la palabra de Dios. Y finalmente que hay una revelación súper especial que es la palabra encarnada en el Hijo de Dios que nos visitó en la persona de Jesús de Nazaret. Así que nuestra teología enfoca la revelación de Dios a nivel natural en la creación, a nivel ya más especial en su palabra escrita revelada y a nivel extremo, encarnada, habitando entre nosotros en la persona de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, nosotros predicamos a un Dios que hizo, a un Dios que habló y a un Dios que vino. Lo repito. Nosotros predicamos a un Dios que hizo, a un Dios que habló y a un Dios que vino. Todo esto para nuestro bien y por nosotros. Hermanos, cito a uno de los grandes físicos de la historia de la humanidad, Johannes Kepler, hermano nuestro en la fe. Las leyes de Kepler son conocidas en cuanto a el comportamiento de los sistemas planetarios. Es uno de los grandes astrofísicos.
Y nuestro hermano Kepler escribió lo siguiente: llegará el día en que podremos leer a Dios en el libro de la naturaleza con la misma claridad con que lo leemos en las Sagradas Escrituras y contemplar gozosos la armonía de ambas revelaciones. Johannes Kepler. Hermanos, hoy nos quedaremos con tan solo la primera parte del Salmo 19. A esta sección del Salmo veremos cómo lo caracteriza un lirismo arrebatador, cargado de alabanza y de enseñanza. Fue escrito hace unos 3000 años. Recordemos que cuando es escrito este Salmo, el entorno cultural del pueblo de Israel adoraba y alababa por igual a los astros, a los animales o a algún hombre. Es lo que había, politeísmo, idolatría por todos lados. No tan diferente a nuestro entorno hoy, alabando a la naturaleza, adorándola, adorando a los astros o adorando a hombres, a personas. Y en ese contexto David escribe este canto para el pueblo de Israel, el Salmo 19. Leeré para ustedes en Reina Valera Contemporánea solamente los primeros 4 versículos que nos servirán de base para nuestra reflexión. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento revela la obra de sus manos. Un día se lo cuenta al otro día, una noche se lo enseña a la otra noche, sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz. Su mensaje recorre toda la tierra y llega hasta el último rincón del mundo, en donde el sol pasa la noche. Y hasta ahí la palabra. Suficiente. En el Salmo, David menciona a Dios en 7 oportunidades y lo hace adrede por lo que el número 7 significaba para la cultura y la religión judaica. Hay una unidad en todo el Salmo. En absoluto no puedo estar de acuerdo con aquellos comentaristas que analizan este Salmo y consideran que aquí hay 2 salmos que han sido unidos en la historia. No, aquí hay una unidad temática. El salmista aquí lo encontraremos refiriéndose en la primera sección al Dios de la creación y exalta a Dios por esa creación en la cual encuentra perfección. En la segunda sección, el salmista se refiere a la ley dada al pueblo, a la palabra de Dios dada en el Torá al pueblo de Dios, y exalta la perfección, como Dios revela sus atributos y su voluntad a través de su palabra concedida al pueblo. Y al final encontraremos lo que es usual en las composiciones de David, que se identifica en su pequeñez como un hijo de Dios que recibe de esta revelación bendición para su propia vida. Así que encontramos a David aquí rescatando una verdad, hermanos, que está justo al comienzo de nuestras Biblias y que debemos de incorporar a nuestra predicación, a nuestro querigma, cuando conversemos hoy en día con conocidos, con amigos. Nuestra Biblia comienza con una frase sentenciosa: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nosotros usualmente compartimos es acerca del Dios Salvador, pero es necesario que recordemos que el Dios Salvador es el mismo Dios Creador, y que primero fue Creador y después pasó a ser rescatador, renovador, salvador de su creación, que a nivel del planeta Tierra se había desviado. El Dios Creador es exaltado en términos de enseñanza por este Salmo, y es exaltado en términos de enseñanza fundamental. Hermanos, y fundamental para el día de hoy, porque nosotros los cristianos no podemos aceptar
que se nos diga que el universo se ha autogenerado o que el universo es una emanación de Dios, como suelen decir las filosofías orientales, o que el universo es simplemente eterno. No. Aquí encontramos enseñanza, hay doctrina, hay diferencia entre el creador y su creación. Hay semejanza porque la creación refleja características y atributos del creador, pero hay diferencia, no hay una mezcla inmanente de Dios y de su creación. Hay, por lo tanto, lo que en teología llamamos trascendencia. El creador trasciende a su creación y se revela a través de ella. En realidad, hoy día, el origen del universo y el origen de la vida ha sido desplazado de la reflexión popular a nivel social por el posmodernismo. Ya prácticamente Dios no importa. Si existe, que no se meta conmigo y yo no me meto con él. Pero este debate ya no existe como sí lo había hace unos 40 años en la sociedad occidental. Sin embargo, ha sido relegado y se mantiene, y lo podemos ver como está activo a nivel académico en los círculos de la élite, de los cosmólogos, de los astrónomos, de los físicos. Ellos continúan con este tema a manera de conflicto. Y hay una buena parte de los hombres de ciencia que se ocupan de la astrofísica que, le piden a la ciencia lo que la ciencia no les puede dar, porque esperan de la ciencia respuesta sobre el origen mismo del universo, sobre el origen mismo de la vida y el sentido que pueda tener el universo o el sentido que pueda tener la vida. Hermanos, la ciencia per se no puede ser finalista, no puede ser teleológica, porque la ciencia se ocupa del qué y del cómo, pero jamás del por qué ni del para qué. Así que aquí incurren estos hombres de ciencia en un error. Muchos de ellos prefieren esquivar el tema y apelan a la eternidad. Interesante que un hombre de ciencia hable de eternidad. Entonces, pues la materia es eterna, el universo que contemplamos en las noches estrelladas es eterno. Lo que están es evadiendo la pregunta acerca del origen y apelar a, como lo encontramos, a que existen multiversos, a que hay fluctuaciones internas y que hay supercuerdas. Y, hermanos, esto es apelar a la ciencia ficción, porque esto está en plena teoría, en plena imaginación de estos hombres de ciencia. Esto está fuera, estas afirmaciones quedan completamente huérfanas de todo rigor científico. Querer descartar la existencia de un creador no se puede hacer en nombre de la ciencia ficción. Y luego vamos a demostrar, vamos a recordar que más de la mitad de los astrofísicos son creyentes en Dios. Así que no hay tal de que Dios haya sido expulsado del ámbito científico, que Dios sea un tapaagujeros, como se llegó a decir, y que a medida que la ciencia va llenando esos agujeros para los cuales el hombre no tiene respuesta, pues Dios vaya siendo desplazado y llegue a no significar nada. Hermanos, una advertencia que me veo forzado a hacer, y es advertir que la ciencia, cualquier disciplina científica, la ciencia no tiene el monopolio de la objetividad. Y que la ciencia no abarca el todo de la realidad. Sobre esto ya me he referido en alguno que otro sermón anterior. Voy a citar tan solo a un premio Nobel, Werner Heisenberg. El primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando. Nobel de Física.
Dios te está esperando. No te quedes con el primer sorbo. Sigue agotando lo que está en el interior del vaso. Es falso, hermanos, que haya un enfrentamiento entre ciencia y creencia. Nosotros conocemos un himno al que voy a hacer una breve referencia histórica. Finalizaba el siglo XIX, 1885, y en Suecia, un pastor de una iglesia reformada protestante, en un tiempo de primavera, viendo la belleza, cómo florecía a su alrededor, compuso un himno, How Great Thou Art, cuán grande es Él. Este himno ha pasado a ocupar el segundo lugar en la himnología protestante, solo después de Amazing Grace, Sublime Gracia, que ocupa el primer lugar. Cuán grande es Él. Con ese himno nosotros cerraremos el culto de hoy. Este es el himno que nos dice: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entonces eleva la canción, cuán grande es Él. Porque si grande es el universo, más grande es el creador del universo. Entonces, esto estará en el centro de nuestra reflexión. Hermanos, nosotros contemplamos, nosotros nos asombramos y nosotros alabamos. Contemplamos el universo, contemplamos la naturaleza, nosotros nos asombramos ante eso y nosotros al final alabamos, pero no a la criatura, no al eso, sino al creador de ese universo. E incorporamos en nuestra reflexión lo que estamos observando. Quisiera llamarles la atención, hermanos, a lo que probablemente ocurrió con David cuando escribe este y otros salmos parecidos. Una noche oriental, sin nubes, viendo cuán cantidad enorme de estrellas, puntitos brillantes había en esa noche. Y ver entonces que ese universo es inmenso, se le considera quizá infinito, pero a la vez es distante, que ese universo es antiguo, ha devorado el tiempo, 14.000 millones de años, estiman los hombres de ciencia. Hablan de años luz, refiriéndose a la velocidad de la luz en términos de cómo consume al tiempo y al espacio. Y pensar que siendo tanto el tiempo, siendo tan inmenso, hermanos, vemos puntitos de luz, pero lo que predomina en ese universo que estamos contemplando en la noche es la oscuridad, porque en el universo lo que predomina es el vacío cósmico. Aunque hayan millones de estrellas, lo que más hay es vacío. Aunque veamos puntitos de luz, lo que predomina en el universo, en ese que contemplamos, es la oscuridad. Y en ese universo que contemplamos y que nos llama la atención, hay una frialdad de menos casi 300 grados. Y en ese universo que contemplamos de noche, no hay vida que podamos demostrar a tiempo de hoy, con todo lo que la ciencia en astronomía ha avanzado. Así que estamos frente a un universo en el cual nuestro pequeño planeta, esa bolita pequeña, la Tierra, es una excepción.
En ese universo vacío, en su gran parte oscuro y frío y sin vida, ese universo que inclusive es decadente, hay una bolita de colores que es nuestro planeta. Es algo especial, totalmente diferente a todo lo que hasta ahora se conoce y hemos conocido a través de la tecnología astrofísica. Hermanos, en nuestro pequeño planeta, en esta pequeña aldea global, hay un despliegue de vida, un despliegue de orden, un despliegue de arte, un despliegue de exactitudes, un despliegue de variedades a las que nos hemos acostumbrado y no les estamos dando el valor que tienen. Pero esto es único en el universo que conocemos hasta ahora. Y la ciencia no responde a preguntas de por qué o de para qué. Pero nosotros los hombres sí queremos y necesitamos respuesta al por qué, al para qué, de esta realidad en la que somos excepción. Estamos en una situación excepcional. Esto está en nuestra fe desde tiempos ancestrales y lo encontramos en el pueblo judío, no solamente en los Salmos. Voy a citar al profeta Jeremías. Escribe: con su poder el Señor hizo la tierra. Con su saber puso orden en el mundo. Con su sabiduría extendió los cielos. Jeremías 10:12. Este es un profeta en el exilio que podría haberse ocupado de otras cosas, pero por revelación del Espíritu Santo exalta para que el pueblo no olvide que en esa situación en la que están, donde los babilonios adoraban a los astros, que recuerde que los astros son creación del Dios de Israel. Esto es lo que el profeta le trae al pueblo en el nombre de Dios. Sí, hermanos, nosotros tenemos que incorporar en nuestra predicación que ese Dios sobrenatural es la fuente primaria de todo lo visible. Nosotros lo tenemos en nuestro credo, el que llamamos credo apostólico. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo. Comenzamos afirmando que creemos en el Dios creador y luego que creemos en el Dios salvador que salva a través de su Hijo, Jesucristo. Eso lo tenemos que tener incorporado en nuestra conversación. Vamos a ver muy brevemente de esta primera sección del Salmo 19, cómo comienza. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento revela la obra de sus manos. La bóveda celeste, pensaba David y cantaba David. Se imaginaba al firmamento como una bóveda rígida en el cual estaban incrustadas como puntitos las estrellas. Pero él veía en esa bóveda celeste, en la que hay más de 100.000 millones de galaxias, él veía ahí que esa creación proclamaba, revelaba la existencia del Creador. No se quedaba en la bóveda, no se quedaba en lo visible, hermano, es lo contrario. El Dios invisible podía y puede ser rastreado por las cosas visibles que ha hecho. El Dios invisible puede ser reconocido en su poder, en su divinidad, por las obras de sus manos. Así que para nosotros, el planeta Tierra que habitamos, esta pequeña bolita de colores que gira en ese universo oscuro, frío y cuasi vacío, no es el resultado de una coincidencia feliz de múltiples casualidades numéricas. No es el resultado de un accidente. Y vamos, este no es el lugar
en donde por alguna ignota razón se ha ganado una lotería cósmica. No es el azar el que ha dado lo que aquí tenemos nosotros para que se dé el fenómeno tierra y se dé el fenómeno humano. No, hermanos, se necesita una sincronía, una armonía total de innumerables exactitudes. Óiganme bien, sincronía en el tiempo, armonía una con otra, de innumerables exactitudes físicas, químicas, biológicas, para que se pueda dar la vida. Estos son asuntos que van en términos que escapan a la posibilidad de que el azar los haya logrado. Por eso es que nosotros, hermanos, contemplamos, nos asombramos, reflexionamos y alabamos al Creador, no a las criaturas. Y por eso es que el título de esta predicación ha robado el título del Salmo y se llama «Cuán grande es Él», nuestro Dios, el Creador. Richard Smalley, Premio Nobel, hermano nuestro en la fe, escribió lo siguiente: la finalidad de este universo es algo que solo Dios sabe con certeza. Pero para la ciencia moderna es cada vez más claro que el universo fue puesto a punto exquisitamente para permitir la vida humana. Richard Smalley, Premio Nobel, hermano nuestro en la fe, cristiano, protestante. Y como él, hermanos, hay muchos. Esto no es una conferencia, es un sermón, por eso no los cito a ellos más. Pero el universo fue puesto a punto de manera exquisita para que pudiera darse la vida humana. Y esto lo cita, lo escribe un premio Nobel, hermano nuestro. Quien invoque o quienes invoquen la casualidad, pues es que creen en los milagros. Bienvenidos entonces al club. Nosotros creemos en los milagros, porque creemos que Dios obra de manera sobrenatural y que no entendemos muchas de sus obras. Así que invocar a la casualidad o al azar y decir que es responsable de todo este concierto de exactitudes es creer en milagros. No es una afirmación de rigor que tenga la metodología científica, es un ejercicio de la fe. Y nosotros somos hombres y mujeres de fe. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma un texto. Cito para ustedes solamente 3 líneas. Lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa. Romanos 1:20. El apóstol Pablo está aquí afirmando, hermanos, que el eterno poder de Dios, su naturaleza divina, su divinidad, se han hecho manifiestas, se han revelado a través de la creación, desde la creación misma del mundo, de tal manera que los hombres no tienen excusa, la pueden comprender, lo pueden identificar. El problema es que, nos dice ese mismo texto en Romanos, los hombres se han vuelto necios, se creen ser sabios y han terminado perdidos en su necedad, adorando criaturas y no al Creador, que es quien merece alabanza por siempre. Dice que no le reconocieron como Dios ni le dieron gracias. Necios e ingratos. Esto es lo que son quienes no reconocen al Creador
sobre su creación y no le dan la gloria a Dios, porque eso es lo que significa dar gracias, alabarle. Te alabo, Señor, por todo lo que tú has hecho y por haberme puesto en este lugar de excepción. Hay un salmo que dice que el tema va por toda la tierra. El tema va por toda la tierra. En música lo llamaríamos el leitmotiv. El leitmotiv va por toda la obertura, por todas las piezas. Ahí va, se identifica. El tema va por toda la tierra. ¿Cuál es el tema que va por toda la creación? La gloria de Dios. Ese es el tema. Dios es grande. ¿Cuán grande es Él? Hermanos, nosotros existimos porque las cosas en la tierra son como son. Y son como son porque en el universo fueron como fueron. Son demasiadas las variables que tuvieron que coincidir. Imposible que el azar lo hubiera logrado. Hay un orden, tiene que haber un ordenador, hay leyes, tiene que haber un legislador, hay arte, tiene que haber un artista. Vamos, detrás de este diseño maravilloso tiene que haber un diseñador. Detrás de esta creación tiene que haber un creador. Cuán grande es Él. ¿Cómo termina la sección que hemos escogido? Dice, un día se lo cuenta al otro día, una noche se lo enseña a la otra noche, sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz. Su mensaje recorre toda la tierra y llega al último rincón del mundo, en donde el sol pasa la noche. Un día se lo cuenta al otro día y una noche se lo enseña a la otra noche. Aquí David está tomando la imagen de dos coros que alternativamente uno canta y cuando calla el otro entona la misma canción. Son dos coros cantando, pero es que cantan y proclaman y cuentan y enseñan. Son los verbos que vemos aquí. El relato de una noche a la otra noche y de un día al otro día lo que demuestra es que hay continuidad. Hermanos, cantamos un himno hace poco, grande es tu fidelidad, que dice la noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también cuentan su canto, cual fieles criaturas, porque eres grande y por siempre eres fiel. Es eso. No hace falta palabras, dice aquí. Dice sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz. Es que no hacen falta palabras porque es tan grande la evidencia que no hay que estar hablando acerca de ella. Basta con que se observe sin prejuicios, por favor. Sin orgullos necios, por favor. Tan solo contempla la belleza, la multivariedad de la creación, en la naturaleza, en el cielo, y verás entonces cómo es evidente que Él es grande, más grande que la creación, que de por sí habla de Él. Y esto de un día se lo cuenta al otro día, una noche se lo enseña a la otra, sin palabras, sin sonido, sin que se escuche una sola voz, dice, su mensaje recorre toda la tierra. Sí, hermanos, está hablando de globalización. Su mensaje es global. Váyase usted donde vaya, sea de noche, de tarde o de mañana. Encontrará, hermanos, encontrará que el amanecer de ayer fue pintado de una manera y el amanecer de hoy no es igual al de ayer. Y si va a la puesta de sol, pues la puesta de sol de esta tarde es diferente a la que usted vio ayer. Hay arte, hay variedad, hay control, hay orden, hay creación que viene de ese creador. Hay continuidad en la enseñanza. Tristemente encuentro algunos comentarios en donde
Se nos dice que aquí se evidencia en este salmo el atraso que tenía el salmista, que se cree, que profesa un geocentrismo. Es decir, la tierra es el centro para el salmista y el sol nace, camina y se pone. El sol tiene un lugar donde pasa la noche, camina, y dice en este geocentrismo, habla del atraso. Miren, hermanos, la Biblia no es un libro de astronomía, ¿sí? Y luego debemos de ver el género literario en que está escrita. Y sí, es cierto, David existió antes de Copérnico y antes de Galileo, sí, es cierto. Aquí, para el salmista, hay un geocentrismo y hasta un antropocentrismo, sí. Hermanos, pero en esta crítica de algunos hombres de ciencia, yo veo insinceridad. ¿Por qué? Y la considero injusta. ¿Por qué? Porque en el fondo, hermanos, a nosotros lo que nos interesa en este universo de 100.000 millones de galaxias es lo que pasa en este planeta pequeño llamado Tierra. A mí me pueden hablar de la estrella Alfa Centauro o de una supernova. A mí me interesa cómo está la contaminación de los mares aquí. ¿Qué pasa con los glaciares de los casquetes polares? ¿Y cómo está la temperatura global amenazándome? Porque si pasa de 2 grados centígrados nos vemos en crisis. ¿O qué pasa con las abejas? Que si no... Esto es lo que a mí me interesa hoy en día. Y esto es lo que a los científicos y a los políticos y a todos les interesa hoy en día. ¿Qué nos interesa? Lo que pasa en este planeta Tierra, que es el único en el cual sabemos y conocemos que hay vida. Y hay vida inteligente, de paso. Vida inteligente que piensa y dice, un momento, aunque pienso, yo todavía digo, el sol sale por el oriente. ¿Viste la puesta de sol? Yo sigo considerando que el sol se mueve. Y veo la luna, y a mí me importa más la luna que una estrella de primera magnitud llamada Venus, porque la luna me alumbra de noche. Eso es lo que te dice la Biblia, que Dios hizo el sol para que te alumbre de día y te dé calor y te dé vida, y que hizo la luna para que te alumbre de noche. Vamos, como 2 grandes bombillos, 2 focos, ¿verdad? Así de sencillo. Miren, hermanos, nosotros seguimos en esa misma sencillez geocéntrica. Lo que nos interesa es el planeta Tierra. Eso es el tema de todos los ecologistas, por más ateos que sean. Así que, insinceridad, inoportunidad e injusticia en este tipo de crítica. Al fin y al cabo, ya les digo, el pragmatismo nos tiene que llevar a reconocer que vivimos en una situación especialmente afortunada, y no por la fortuna, no por la suerte, sino porque a Dios le ha placido ponernos en este lugar como corona de su creación. En otro salmo David escribe: poco menor que la divinidad. ¿Qué es el hombre para que te ocupes de él, que te ocupes de nosotros? Nos hiciste poco menor que los ángeles, dice Reina Valera. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Nos has puesto para que seamos mayordomos de esta creación preciosa en este planeta, hasta ahora único, conocido por nosotros y por los astrofísicos. Habíamos mencionado a Copérnico. Bueno, resulta que Copérnico era hermano nuestro en la fe. Y es bueno que lo sepamos. Y Galileo Galilei también, hermano nuestro en la fe, como lo fue Isaac Newton o Johannes Kepler, a quien cité hace poco. Y voy a terminar el mensaje de esta mañana citando a Nicolás Copérnico. ¿Sí? El universo ha sido creado para nosotros, por un creador supremamente bueno y ordenado, Nicolás Copérnico, el del giro copernicano, ¿sí? Ese es hermano nuestro en la fe. Antropocentrista, no, teísta. Porque para nosotros los cristianos, en última instancia, el universo entero es teísta, porque habla del Creador. Es obra de sus manos la creación.
Y nosotros somos favorecidos observadores de la creación de Dios. Somos huéspedes en un universo hospitalario en el cual somos excepcionalmente y hasta ahora únicos objetos del amor de Dios. El Dios creador y el Dios salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al universo entero, y que la creación entera espera, porque gime como mujer en sala de partos, espera por la glorificación de los hijos de Dios. Estamos en ese cosmos. Gracias, Señor, gracias. Cuán grande eres, cuán grande es nuestro Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, les invito a que cuando contemplemos la creación, veamos y acariciemos el asombro que en nosotros se produce, y que esto nos lleve a la alabanza. Cuán grande eres, Señor. Eso era lo que había en el corazón del salmista. Y en esta primera sección así lo escribió. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Demos gracias.